Mario, ¿cómo te va? Muy buenas tardes, gracias por la entrevista. Al contrario, Alex, un saludo a ti y a todo tu auditorio. Mario, se habla de nulo crecimiento, pero si Pitágoras no se equivocaba, 0.02% no es nulo, ¿o sí para fines de mercado, Mario? Pues mira, efectivamente hay dos cosas que considerar, ¿no? La primera es que en el primer trimestre del año hemos tenido un crecimiento negativo, es decir, la economía se hizo 0.2 más pequeña, y en ese segundo trimestre el crecimiento, pues que acaba de terminar ya con datos revisados por parte del INEGI, es cero. De tal manera que si sumáramos con simple aritmética, que no necesariamente lo hacen así, pues esto quiere decir que la economía mexicana, en lugar de crecer, pues tal pareciera que ha retrocedido. Sí. Y yo creo que esto es lo que se siente en el ambiente económico. Es decir, no solamente no se han creado empleos, ha habido una caída en el empleo, ha habido una caída en la inversión, ha habido una caída en la demanda agregada, es decir, en el consumo, en las ventas de las empresas y las ventas del comercio. Entonces todos los indicadores apuntan no solamente a un estancamiento económico, sino a que la economía se ha hecho más chica. Y eso es, yo creo que lo que debe estar en debate y poniendo sobre la mesa, pero más que todo es ¿qué vamos a salir para salir de esto, no? Sí, ya Banco de México señala que el crecimiento o el estancamiento, como le quieran decir, pues va a ser más pronunciado de lo que se esperaba. Eso es un muy mal dato. Sí. Y yo creo que es peor el dato que no nos deja claro cuáles son los planes o qué tiene el gobierno en mente para generar una política contracíclica, es decir, que nos saque de este ciclo de letargo económico que estamos observando, ¿no? Y para mí ese es el tema fundamental, más allá de que podamos estar o no en una recesión, sino que qué vamos a hacer pues para retornar el crecimiento. Ya no hablemos de números del 4% que se había ofrecido, pero sí tener un crecimiento positivo. Claro. Vemos que hay subejercicios en el gobierno, que los inversionistas privados no quieren apostar por una incertidumbre que tienen, entonces las perspectivas no son muy halagüeñas. Claro. ¿Qué podría hacer el gobierno mexicano, Mario? Por ejemplo, hablas de subejercicio y la incertidumbre, o sea, tendría que hacer un ejercicio más veloz del gasto para llegar al 100% o lo más cercano posible del ejercicio del 100% al final del año, y para generar incertidumbre ahí, ¿qué se puede hacer? Mira, yo creo que sí tiene que acelerar el gasto. Va a ser muy difícil que termine de todo su ejercicio en el primer semestre. Yo creo que tiene que retomar la inversión, tenemos que retomar la inversión, tiene que detonar la inversión el gobierno, se ha caído la inversión pública, para generarle confianza a la iniciativa privada, para que genere también inversión. Tiene que darle una certidumbre jurídica, decisiones como las que se han tomado, creo yo, acerca del aeropuerto, decisiones como se han tomado acerca de estas falta de un plan, de una política, por ejemplo, energética, es lo que no le genera confianza a la iniciativa privada. Entonces yo creo que hay que hacer dos cosas. Primero, generar estas acciones que promuevan la confianza y la certidumbre, sobre todo en los inversionistas, y luego generar una política agresiva de gasto público en inversión, precisamente para que empezar a generar empleos e empezar a generar movimiento económico. Si, contrario a eso, seguimos con una política de austeridad presupuestaria, yo te diría malentendida, si no se requiere que los funcionarios públicos vuelvan a tener sueldos exorbitantes, no, pero sí se requiere que el gobierno genere y cumpla con sus compromisos, o por lo menos con lo que tiene aprobado en el presupuesto sobre el gasto en inversión. Y yo creo que esa es la receta, aunque para hacer esto requiere recursos. Desde hace tiempo venimos hablando de la urgencia de una reforma fiscal. Creo que ahora más que nunca se tienen que discutir medidas fiscales, una reforma fiscal.
con medidas para incrementar el precio de los cigarros o de las bebidas alcohólicas, ese tipo de impuestos, no le va a dar los recursos necesarios para los ambiciosos programas que tiene en este momento el gobierno. Claro, le toca al Congreso, Mario, ¿no? Sobre todo en la parte política, porque dijo el presidente que en los primeros 3 años no va a enviar iniciativas de modificaciones de impuestos, entonces le tocaría a la Cámara de Diputados en concreto, ¿no, Mario? Le tocaría a la Cámara de Diputados hablar de una reforma fiscal, pues yo te diría de por lo menos de mediano calado, y no pequeñas medidas como a las que siempre se recurre, el IEPS en refrescos, el IEPS en bebidas alcohólicas, el IEPS en cigarros. ¿De cuántos miles de millones de recaudación estarías hablando, Mario? Pues yo estoy hablando de que por lo menos requiere el gobierno recaudar el año que viene a través de una reforma entre 100 y 150 mil millones de pesos para cumplir con los compromisos y los programas sociales y el gasto de inversión por lo menos en el sector energético. Entre 100 y 150 mil millones adicionales, ¿verdad? Adicionales, sí. Adicionales a las cifras que se tienen ahorita. Ya por último, Mario, ¿qué impuestos te podrían dar ese ingreso que nos faltaría para el año? Mira, el presupuesto de gastos fiscales te establece una serie de incentivos o de regímenes fiscales especiales que pues impiden que el gobierno recaude. Estoy hablando, por ejemplo, de esquemas como la consolidación fiscal, la depreciación acelerada de activos, los precios de transferencias, los pagos de regalías o de tecnologías, esto que le genera la porosidad al impuesto sobre la renta. Sobre eso estaremos hablando, porque además ya sabemos dónde está la recaudación. Tenemos que trasladar el peso de la recaudación de las personas físicas y de los asalariados, hay que trasladarlo también a estas grandes empresas que mediante la existencia de estos regímenes no evaden impuestos, hay que decirlo, pero sí los eluden. Eluden es utilizar la ley pues para pagar menos de lo que se debe de pagar. Perfecto. Mario Di Constanzo, analista económico, economista, experto en la materia. Gracias por esta entrevista.